Como les decía, entonces la media geométrica, entonces es otra forma de calcularse, se establece de la misma manera, ¿sí? Pero se calcula como la raíz enésima y entonces aquí ya no es sumatoria, sino es productoria. El símbolo pi, entonces representa la productoria. Recuerden que así como sumatoria es ir sumando, pues productoria será ir multiplicando. ¿Ok? ¿Qué es lo que multiplicamos? Pues todos los valores sub i, es decir, cada uno de los valores. Si ustedes se dan cuenta, pues al ir uno multiplicando resultados, pues va creciendo, el resultado parcial va creciendo de una forma absolutamente exagerada, ¿cierto? Más si nuestros, digamos que nuestros valores de la muestra empiezan a ser grandes, pues lógicamente, si yo estoy multiplicando valores, imaginémonos de 300 a 400, pues los resultados van a crecer exageradamente o van a crecer de una forma exageradamente acelerada, ¿sí? Precisamente por eso es que este tipo de media geométrica pues casi no se utiliza, ¿sí? La media que más se utiliza es la media aritmética, pues que me genera resultados mucho más manejables porque ya no estoy multiplicando, sino lo que estoy es sumando, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Profe, profe, Dime. eh, la gráfica de las aritméticas es la campana de Gauss. No. Lo que pasa es que la campana de Gauss digamos que es una gráfica que lo que nos pretende es mostrar básicamente el comportamiento de una muestra, ¿sí? Esa campana está formada, o bueno, la campana de Gauss es una situación que se presenta en particular para muestras que tienen una distribución normal. Seguramente los demás no saben de qué estamos hablando. Resulta que la campana de Gauss es una gráfica que se elabora a partir de las frecuencias que muestran los distintos grupos o los distintos valores en una muestra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que yo coloqué acá, no en este de acá, de estas frecuencias, pues lo que se hace es que en el eje horizontal se colocan los distintos grupos. Entonces, aquí iría el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo, el cuarto y el quinto. ¿Ok? Tenemos esa situación. Y lo que hacemos es, básicamente, a través de un gráfico de barras, pues establecemos entonces las frecuencias. Entonces, para el primer grupo tenemos una frecuencia de 10, ¿cierto? Para el segundo grupo, entonces la frecuencia es de 20, ya será el doble de grande. La siguiente frecuencia ya es de 50, ¿cierto? De acuerdo a la tabla que yo tengo ahí. La siguiente es de 40, que será un poco más pequeña, lógicamente, que la de 50. Y la última es de 15, por aquí, qué sé yo, por acá de grande, ¿sí? Y sencillamente la campana es una línea, o la forma una línea que, digamos, describe todas esas barras. Y a esto es lo que se le llama la campana de Gauss. ¿Listo? Resulta que la campana siempre va a tener un punto más alto, ¿sí? Entonces tiene un punto más alto y lógicamente pues va a tener, va a tener una caída. ¿Listo? Resulta que cuando nosotros hablamos de que la distribución es normal, lo que estamos diciendo es que la campana tiene el punto más alto en el punto medio, ¿sí? Digamos que es su sección media. Pero podemos tener otro tipo de distribuciones donde la parte más alta puede estar inclinada hacia alguno de los lados. Puede estar inclinado hacia la derecha o puede estar inclinado hacia la izquierda, ¿sí? No necesariamente en la mitad. Entonces, pues casualmente la media puede estar ubicada hacia la parte más alta. Por ejemplo, normalmente en este tipo de distribuciones, la media tiende a ubicarse hacia la mitad. Pero en este otro tipo de distribuciones, lógicamente la media tiende a irse hacia donde está el punto más alto, pero no necesariamente queda, o sea, la media no quedaría acá.
aquí lo que quedaría es la moda. Aquí sí quedaría la moda, pero no necesariamente la media. La media podría quedar por acá. ¿Listo? Eso ocurre normalmente, por ejemplo, como se los colocaba ahorita, el caso de los salarios, ¿sí? Donde tenemos que la mayor parte de las personas, el mayor número de personas, pues reciben un salario más o menos sobre el salario mínimo, ¿ok? Y Sí. son estas personas las que reciben salarios altos. Entonces, esta es una situación, por ejemplo, donde tenemos situaciones de salario, ¿ok? Esta es una situación donde digamos, donde la muestra es más o menos homogénea, ¿sí? Imagínense ustedes una fábrica que tiene que empacar bolsas de arroz de 500 gramos. Lo normal es que la inmensa mayoría de las bolsitas, pues pesen 500 gramos, pero pueden haber unas que pesan un poquito menos, unas que pesen un poquito más. Y digamos que esa es la situación que se presenta. ¿Sí es claro la situación, Nicolás? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿No? Listo. Profe, esto es que se me murió el internet, antes era para ver si podía repetirle las gráficas otra vez. No te entendí que qué. Es que se me murió el internet, era para ver si podía repetirle las gráficas otra vez. ¿Puedo repetir lo de las gráficas? Claro. Sí, A ver, estamos diciendo que cuando nosotros eh, elaboramos, digamos que un gráfico de las columnas de las frecuencias, entonces estas frecuencias se pueden graficar a través de barras. Y entonces aquí en este ejemplo aparecen las barras que representan esas frecuencias. Entonces, de acuerdo al primer grupo, el primer grupo dice que tiene una frecuencia de 10. Eso significa que vamos a tener una barra que tendría, digamos que 10 unidades de altura. Para el segundo grupo, entonces la frecuencia es de 20, por lo tanto la barra que representa debe tener una altura que represente 20 unidades. La tercera barra pues representará 50 unidades, la otra 40 unidades y la última 15. Entonces, si nosotros tomamos una línea que reúna a esas barras, entonces estamos formando una curva y a esta curva es lo que se le llama la campana de Gauss. Campana de Gauss. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que se le conoce como campana de Gauss. Que en algunas situaciones, estamos diciendo que esa parte más alta puede estar tendiendo hacia el centro, que es lo que normalmente ocurre cuando tenemos una variable homogénea, ¿cierto? Pero también puede estar distribuida, puede estar tendiendo, esa parte más alta puede estar tendiendo hacia alguno de los lados. Y entonces les colocaba a ustedes el ejemplo de los salarios, donde la mayor cantidad de personas reciben un salario de aproximadamente 1.000.000. Y tenemos muy pocas personas que recibirían un salario de 10 millones. Por eso aquí la altura de la campana es muy bajita, mientras que aquí es mucho más alta. ¿Sí? Entonces aquí es mucho más alta. Upa, lo moví. Mientras que aquí en los 10 millones, pues es una curva bastante plana, es bastante reducida. Lo que me está diciendo es que el número de personas, pues es muy pequeño. ¿Ok? Pues esto no se ve tanto en estadística descriptiva, se ve más bien en la otra estadística donde se estudia lo que es el comportamiento de las diferentes distribuciones a esto se le llama también distribuciones de probabilidad, donde las curvas pueden tener alguna tendencia en particular, ¿ok? Pero pues vuelvo y les repito, no hace parte del estudio normal de la estadística eh, descriptiva, ¿ok? Profe, ¿Sí? y aparte de esas deformaciones también pueden haber de kurtosis, ¿sí? Sí, claro. Pero bueno, Vale, digo, todo eso de lo que tú nos estás hablando no hace parte realmente de la estadística descriptiva, sino de la estadística inferencial.
¿sí? Por allá también se establece que la probabilidad de que un resultado se encuentre dentro de un rango aceptable y todo eso, hay unas curvas de error y todo el asunto, entonces pues eso hace parte es más bien de la estadística inferencial, como les digo. Ok, esta fórmula que nosotros o que yo he planteado acá necesariamente tiene que aplicarse para situaciones donde nosotros lo que tenemos es una lista de valores, ¿ok? Es decir, lo que tengo sencillamente es algo como esto, como esta situación donde tengo es una lista de valores. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando la información se expresa en forma de tabla? Esto le diríamos entonces que es para datos no agrupados. Sencillamente porque ahí no tenemos ningún grupo. Agrupados. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos los datos agrupados en una tabla de frecuencias? Entonces, la media se va a calcular como la sumatoria de X y barra. ¿Quién recuerda qué es X y barra? ¿Qué es eso? El promedio del grupo, ¿Y qué nombre toma el promedio del grupo? ¿Qué del clase? grupo I. Bien, Marca de clase. eso tiene un nombre exacto. ¿Marca de clase no era? Marca de clase, sí señor. Multiplicado por su frecuencia dividido entre la sumatoria de las frecuencias. Que ya sabemos que esa sumatoria de frecuencias tiene que coincidir con ¿qué? Con n, ¿no? Que es el número de datos. Aquí, pues, Profe, esta es otra forma de hallar qué. esta es la media, pero con datos agrupados. Datos agrupados. Vuelvo y repito, cuando tenemos tablas de distribución de frecuencias. ¿Ok? Siempre que tengamos tabla de distribución de frecuencias, pues vamos a calcular la media con datos agrupados. Si sencillamente lo que me están dando es una lista de valores, pues calculo la media con datos no agrupados. Es decir, la de aquí arriba. ¿Vale? Entonces, cualquiera de las dos fórmulas se pueden utilizar. Ahora, si no me dicen, si el problema no me dice cuál de las dos utilizo, pues se puede utilizar cualquiera de las dos. ¿Ok? Los resultados que se obtienen con cualquiera de las dos fórmulas, pues tienden a ser muy parecidos, ¿sí? Tienden a ser muy parecidos. De hecho, las diferencias normalmente son diferencias muy aceptables, ¿sí? Me refiero a lo siguiente, puede ser que en un resultado me quede 38.5, mientras que el otro me queda 38.7. Digamos que esa diferencia de ese decimal no es tan significativa como para decir que un dato está mal o está bien. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Por eso vuelvo y repito, no es que me dieron una lista de datos y entonces yo me pongo a calcular primero la tabla de frecuencias para después, no, sencillo. Si me dan datos agrupados, pues de una vez calculo con esta. Si me dan datos no agrupados, pues utilizo la primera fórmula. ¿Ok? Entonces, no obliga a utilizar ni la una ni la otra. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, veamos entonces un pequeño ejemplo donde vamos a utilizar cualquiera de las dos. Entonces, me dice, por ejemplo, que un estudiante presenta, presenta 4 evaluaciones. Bueno, y de una vez entrando en esto, ¿será que la nota que un estudiante obtiene como resultado de sus evaluaciones será una nota que corresponde a una moda o corresponde más bien a una media?
¿Qué dicen ustedes? Media. Claro, es una media porque cuando nosotros sacamos la nota definitiva, lo que estamos es cogiéndolas todas. Des en cuenta que la idea es cogerlas todas, ¿cierto? Tanto las buenas como las malas. ¿Listo? Entonces, efectivamente, una nota, la nota de un estudiante se corresponde es a una media y no a una moda. ¿Listo? Entonces dice, presenta 4 evaluaciones y obtiene los siguientes resultados. Y obtiene los siguientes resultados. Entonces, digamos que tiene las notas 3.8, 3,0, 3.6 y la última evaluación que le fue bien, 4.6. Y entonces, pues, queremos calcular la nota promedio, la nota media. La nota media será aquí, efectivamente, lo que tengo son datos no agrupados. Tenemos una lista de valores, así que aplicamos la primera fórmula, sumamos todos los valores. Entonces diríamos que la nota media sería igual a la suma de los valores 3,8 más 3.0 más 3,6 más 4.6 y todo esto dividido entre el número de notas que serían 4. ¿Listo? Me regalan ese, ¿no? 3,75. ¿Listo? Y veamos otra situación. Entonces dice, en un colegio, se toma la nota obtenida en una materia así facilita, matemáticas, de matemáticas. Y los resultados se muestran en la siguiente tabla. ¿Listo? Y entonces me aparece, vamos a colocar solamente de bachillerato. Sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo. Me dice que en sexto existen 20 estudiantes, que en séptimo hay 25 estudiantes, que en octavo hay 18 estudiantes, que en noveno hay 23 estudiantes, que en décimo hay 22 estudiantes y que en undécimo hay 20 estudiantes nuevamente. ¿Ok? Resulta que los estudiantes de grado 11 son muy, pero muy pilos, así como los de este colegio. Y ellos obtienen una nota promedio de 4.1. Los de décimo ya no son tan pilos y ellos obtienen una nota promedio de 3.8. En noveno, esos muchachos sí son muy flojos y no quieren ni estudiar. Nota promedio 3.4. En octavo todavía son juiciositos y obtienen 3.6. En séptimo, la nota promedio es de 3.7 y en sexto es de 4. Entonces, ¿cómo se calcularía la nota promedio? En este caso, el número de estudiantes se va a comportar como una frecuencia. ¿Listo? Mientras que la nota efectivamente se va a comportar como una calificación, lógicamente. ¿Listo? Eso significa que la calificación corresponde a la marca de clase. ¿Por qué? Pues por su propia definición, ¿cierto? Dijimos que la marca de clase es un valor representativo. Y el hecho de que me digan a mí que la nota promedio de un curso es de 4,
Es porque eso es su valor representativo, ¿cierto? Entonces, pues aplicando la formulita diríamos que la marca de clase, perdón, que la media sería igual a 4.0, que es la marca de clase multiplicado por su frecuencia, que serían 20, más la siguiente marca de clase, que serían 3.7, multiplicado por su frecuencia, 25, más la siguiente 3.6, multiplicado por su frecuencia, que son 18. La siguiente, 3.4 por 23. La siguiente, 3.8 por 22. Y la última, 4.1 multiplicado por 20. Y todo dividido entre la sumatoria de las frecuencias. Entonces la sumatoria de las frecuencias serían 20 más 25 más 18 más 23 más 22 más 20. ¿Me ayudan con ese resultado? Entonces la nota promedio en este caso daría 3.758, que lo podemos redondear ya a 3.76. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Bueno. Digamos que este tipo de problemas, sobre todo cuando hablamos de medias con datos agrupados, pues realmente no es que necesariamente me den una tabla y entonces me dicen, esta es la columna de marca de clase, esta es la columna de frecuencias. No, sino que normalmente va a ocurrir algo como yo les dicté a ustedes el enunciado. Les en cuenta que cuando yo fui dictando el enunciado, pues dije el número de estudiantes y dije la nota, ¿sí? Eh, Normalmente va a aparecer de esa forma o es muy común que aparezca de esa forma, donde sencillamente a uno le están diciendo unos valores y no le aparece la tabla, digamos que el enunciado, si corresponde a una marca de clase, si corresponde a la frecuencia. Por lo tanto, es importante que reconozcamos en una tabla o en una información cuál se va a comportar como frecuencia y cuál se va a comportar como marca de clase. ¿Listo? Entonces, para reconocerlo, siempre vamos a tener en cuenta la pregunta de el dato estadístico, es decir, de la media. De la media. La pregunta de la media siempre corresponde a la marca de clase. ¿Listo? La pregunta de la media siempre corresponde a la marca de clase. ¿Ok? Vuelvo y repito, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en este ejercicio que yo acabo de hacer, era importante saber cuál de las dos, digamos que para el numerador no es importante porque, pues al fin y al cabo, los estamos multiplicando y el orden de los factores no altera el resultado, ¿no? Pero en el denominador sí, porque si yo me hubiese confundido, hubiese tomado esta columna como las frecuencias, pues entonces aquí estaría sumando unos valores que no son, ¿ok? Entonces toca tener muy en cuenta cuál es la información que se comporta como marca de clase y cuál es la información que se comporta como frecuencia. Vuelvo y repito, en algunos ejercicios no es tan fácil, no es tan claro identificar cuál es cuál. ¿Listo? Por eso es importante tener en cuenta esto de acá.
La pregunta de la media es la que se comporta como marca de clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Vamos a tener otra serie de problemas donde lo que nosotros queremos es ajustar un valor dentro de una muestra para obtener un resultado específico. Por ejemplo, me dice que un vendedor realiza, valga la redundancia aquí, ventas durante la semana de la siguiente manera, así. Y entonces me dice que el lunes, entonces vende 240.000 pesos. Que el martes vende 260.000. Que el miércoles vende 280.000. El jueves vende 250.000. Y la pregunta es, ¿cuánto debe vender el viernes? ¿Cuánto debe vender el viernes para que sus ventas promedio, cuánto debe vender el viernes para que, para que sus ventas promedio sean de 275.000 pesos? Él necesita que sus ventas en promedio sea de 275.000. Pues aquí lo que tengo que sencillamente es encontrar un valor, ¿cierto? Que va a ser parte de esa muestra. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es plantear precisamente la fórmula de la media. Pues aquí inicialmente, para poderlo entender, pues vamos a escribir que la media la calcularíamos como el dato del primer día, más el dato del segundo día, más el dato del tercer día, más el dato del cuarto día, más el dato del quinto día, que es el viernes, dividido entre 5, ¿cierto? Ahora, lo que yo necesito es que todo ese resultado me dé 275.000. Vamos a dejarlo así sin todos esos ceros. Y eso sería igual a lo que vendió el primer día, 240, más lo que vendió el segundo día, 260, más lo que vendió el tercero, 280, más lo que vendió el cuarto, 250, más lo que tiene que vender el quinto día. Todo eso dividido entre 5, y aquí pues ya la solución es sencillamente despejar para encontrar ese resultado. Fácilmente pues el 5 va a pasar a multiplicar al 275. Del otro lado, entonces podemos sumar, si ustedes quieren pueden ir sumando de una vez todos esos valores que ya tenemos. 240 más 260 darían 500, más 280, eso darían 780. 780 más 250, eso que como que da 1030, más el resultado del quinto día, y sencillamente ahora el 1030 que está sumando pasaría a restar. Por favor me confirman que eso esté bien, ¿no? Y eso ya me daría las ventas que se tienen que hacer del quinto día. Damos el resultado. 5 multiplicado por 275. 5 multiplicado por 275 menos 1030. Y eso me daría que el quinto día o el día viernes tiene que vender
345.000. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? No, no, señor. No, señor. Fácil, ¿sí o no? En algunos casos, para calcular, para situaciones semejantes con datos agrupados, pues ya pueden haber algunas situaciones y sobre esto hay varios ejercicios, ¿sí? En los que tenemos que ajustar algunos valores y tenemos que interpretar qué es lo que tengo que hacer. Vuelvo y repito, en situaciones con datos agrupados. Recordamos que la media con datos agrupados, entonces la calculo sencillamente, o la tendría que calcular como la marca de clase del primer grupo multiplicado por la frecuencia del primero, más la marca de clase del segundo multiplicado por la frecuencia del segundo, más y así sucesivamente hasta la marca de clase del grupo N. Tengan en cuenta aquí, utilizo la N mayúscula, porque acuérdense que N mayúscula representa el número de grupos, ¿no? Multiplicado por la frecuencia del grupo N. Todo dividido nuevamente entre la sumatoria de las frecuencias, que sería frecuencia del grupo 1 más la frecuencia del grupo 2 más las siguientes frecuencias hasta la frecuencia del grupo N. ¿Ok? Resulta que, vuelvo y repito, vamos a tener problemas donde yo lo que tengo que calcular es una frecuencia o tengo que calcular una marca de clase, ¿sí? O tenemos que hacer algunas distribuciones en las frecuencias. ¿Listo? Vamos a ir colocando algunos ejercicios, no sé si me dé el tiempo.